En la historia reciente de Cuba hay momentos en que la olla de presión social estalla sin previo aviso, rompiendo así el guión oficial y dejando al régimen sin respuestas claras. Uno de esos momentos ocurrió el 1 de abril de 1980, cuando un grupo de cubanos desesperados por salir del país irrumpió en la Embajada de Perú en La Habana. En cuestión de días, lo que comenzó como una nota diplomática se convirtió en un terremoto político, colapso de relaciones con Perú, rompimientos de principios de inviolabilidad de las embajadas, desafío al derecho internacional y el inicio de un éxodo masivo sin precedentes. Pero esto fue mucho más que una crisis migratoria. Lo que se mostró en esos días no fue solo una estampida de personas, sino el colapso simbólico de un proyecto, el proyecto revolucionario. Este evento no fue una anomalía, no fue una simple fuga de desesperados, fue un síntoma profundo de una sociedad que tras 20 años de promesas comenzaba a mostrar señales de ruptura y señales de agotamiento. Quédate conmigo y te lo cuento. ErnestoMiami.com. Para entender lo que ocurrió en la Embajada de Perú en abril de 1980, no basta con mirar ese día, hay que retroceder en el tiempo. Porque lo que estalló allí no fue un hecho aislado, sino el desenlace de un proceso largo, denso y cada vez más insostenible. A finales de los años 70, Cuba ya no era la promesa de justicia social que sedujo a tantos, era un país atrapado entre la escasez, la vigilancia y el desencanto. La revolución, que en sus inicios atrajo simpatías por sus supuestos logros, todos ellos amplificados por una maquinaria propagandística muy bien engrasada, ya saben, salud, educación, soberanía nacional, se había convertido en un aparato cerrado, un aparato autorreferencial, impermeable a toda crítica. Económicamente, el modelo planificado de inspiración soviética, con metas productivas irreales y decisiones verticales, no hacía más que producir obstáculos. A fines de los años 60, la llamada ofensiva revolucionaria trajo lo que se esperaba en una economía completamente centralizada. Trajo escasez de productos básicos, colas interminables, el transporte público en ruinas, racionamiento, corrupción soterrada y un malestar cotidiano que se volvió una rutina. Todo esto ocurría bajo el sostén artificial del subsidio soviético, pero ni el dinero podía ocultar aquel estancamiento. El malestar era tangible en cada producto que desaparecía, en cada proyecto de vida truncado, en cada sueño que se tenía que postergar. A eso se suma el otro gran monstruo, el control social. Los CDR, los Comités de Defensa de la Revolución, vigilaban cada cuadra. El vecino era el delator. El silencio y la desconfianza se volvieron una costumbre en la población cubana. Una palabra fuera de lugar, incluso un chiste, podía costarte el trabajo, los estudios de tus hijos y tu libertad. Disentir allí era un crimen. Emigrar legalmente era casi imposible. Desde 1973, con el cierre del puente aéreo, la salida del país quedó prácticamente clausurada. Así, el deseo de irse se transformó en una forma de resistencia. La inmovilidad física y de pensamiento generó un encierro tanto literal como un encierro simbólico. Porque irse no era solo escapar, era romper, era decir, no quiero seguir siendo parte de este sistema. Y aunque el gobierno intentaba controlar cada bote, cada carta, cada embajada, el deseo crecía y crecía. La olla cogía presión cada día. En este canal he analizado varios eventos de 1959 que llevaron paso a paso a los sucesos de 1980. El carisma del encantador de serpientes se descascaraba. Muchos que lo apoyaron se sintieron traicionados. Aquellos niños que alfabetizaron, al crecer entendieron que habían sido usados, o en el mejor de los casos atrapados en una cadena interminable de sacrificios que empobrecían sin traer nunca una recompensa.
Las promesas de Castro siempre estaban en el horizonte. Y como todo horizonte, mientras más te acercabas, más se alejaban esas promesas. Cuba, que en tiempos de la Cuba española fue un puerto clave del Atlántico donde todo llegaba y donde todo partía, se había transformado en una isla aislada. Aquel país que durante la República se americanizaba, donde cualquier invento estadounidense llegaba al otro día de salir al mercado, aquella isla había sido cercenada. Solo se sabía lo que la dictadura deseaba que tú supieras. Solo se leía lo que el régimen permitía. El glamour de Hollywood fue borrado por el heroísmo encartonado de Soviet Film. Los dibujos animados norteamericanos, aquellos que veíamos de niños como Betty Boo, la pequeña Lulú, las dos urracas, fueron reemplazados de un día para otro por muñequitos soviéticos, los muñequitos rusos. Al principio sus nombres eran impronunciables, tío Estiopa, Bolek y Lolek, tío Fiodor o el viejo cartero Fogón. Aquellos muñequitos fueron parte del adoctrinamiento ideológico, una infancia bebiendo la sangre roja leninista. Durante los años 70, comenzó una sovietización profunda, no solo política, sino también cultural. Desde los años 60 ya se imponían nombres eslavos, Vladimir, Igor, Tatiana, Boris. Muchos estudiantes cubanos regresaban de la URSS con sus esposas rusas. Hasta los uniformes escolares cambiaron en aquella época y el saludo de la bandera ya no era el mismo. Para 1975 se había realizado el primer congreso del Partido Comunista de Cuba y se había impuesto la nueva constitución socialista. Ya aquello no era Cuba la Bella, sino aquella Cuba roja, la roja Kubinsky. El paisaje urbano se llenó de productos del bloque socialista, autos, ventiladores, radios, muy poca variedad, escasa calidad, todo era igual. El lujo, por supuesto, era para los compañeros vanguardias. Incluso las tradiciones gastronómicas cambiaron. Del turrón español y las fabadas pasamos a latas de carne rusa, que no se sabía si contenían un oso siberiano o si para matar el hambre estábamos cometiendo algún tipo de canibalismo proletario. En fin, eso es tema para otro video. Lo importante es entender que Cuba fue sometida a una transformación forzada. Luego de 1968, con la ofensiva revolucionaria, se expropió toda propiedad privada. Cuba entró de lleno así en la órbita soviética. Más adelante hablaré de otro factor clave como los viajes de la comunidad, pero eso lo dejaremos para cuando la historia cruce hacia los Estados Unidos. Lo cierto es que a fines de los años 70 el discurso revolucionario estaba agotado. El ambiente era angustioso, dominado por la desconfianza. Durante años los cubanos no podían viajar ni salir del país. El castrismo lo controlaba todo. Para ser un buen cubano había que renunciar a Dios, había que renunciar a The Beatles, a tener el pelo largo. Y si querías emigrar, recibías castigos, trabajo forzado, hostigamiento. Y tus hijos no tendrían un futuro académico. Los más valientes terminaban presos o fusilados. La revolución exigía lealtad absoluta por encima de tu familia, de tus amigos, de tu propia fe. Tu deber era prácticamente ser un chivato. En los años previos al 80 ya habían señales. Cubanos intentando entrar a embajadas latinoamericanas, buscando asilo. Casos aislados, 1, 2, 3, 5. Para 1979 ya habían más de 100. El régimen los sofocaba en silencio, eso sí. En agosto, por ejemplo, de 1979, un policía cubano, Ángel Gálvez, abandonó su moto en la Quinta Avenida y saltó la cerca de la Embajada de Perú. Unos meses después, un minibús con 12 personas atravesó el portón de la sede diplomática. La dictadura presionó y el embajador Edgardo Javish dio el visto bueno para que las fuerzas especiales cubanas entraran a la embajada y se llevaran a todos. Por suerte para los refugiados cubanos, aquello fue atajado inmediatamente por el gobierno sudamericano, ya que la recién aprobada Constitución de Perú, que se aprobó, si no recuerdo mal, en 1979, dejaba muy claro
era muy clara en cuanto a los asilos políticos. El embajador fue retirado y entró en funciones un joven llamado Ernesto Pinto Basurco, quien aceptó el pedido de asilo de los cubanos. Poco después, el 28 de marzo, un ómnibus con su chofer y 2 jóvenes irrumpió en la embajada en Quinta Avenida entre 70 y 72. La idea de que las embajadas eran especie de islas de libertad empezaba a calar hondo. Así que cuando el 1 de abril un grupo de 6 personas logró entrar en la embajada de Perú, no fue solo un accidente. Fue el resultado inevitable del descontento, las restricciones migratorias y un sistema asfixiante. Lo que ocurrió a partir de ese día fue una chispa, el síntoma visible de un país que ya no podía contener tanta frustración. Aquella tarde llegó la gota que colmó la copa. Date el lujo de pensar, porque pensar es un ejercicio difícil. ErnestoMiami.com. El 1 de abril de 1980, 6 cubanos pusieron en marcha un plan tan improvisado como exitoso. Ambas cosas al mismo tiempo. Decidieron robar un autobús, un Girón 12 de la ruta 79, que iba de Lawton a las playas de Marianao. Aquella tarde, Francisco, el Títere Díaz, chofer de la guagua, reportó que tenía las gomas desinfladas. Como era costumbre, en aquella época se hizo bajar a los pasajeros y les indicó que esperaran a la siguiente guagua. Volvería a la base, supuestamente, con el ómnibus vacío. Pero claro, en Cuba nada es tan fácil. La supuesta goma desinflada era parte del plan. Junto al Títere viajaba un supuesto aprendiz de conductor, Héctor San Justiz. Un tramo más adelante, el ómnibus se detuvo para recoger a 4 pasajeros, tal y como se había acordado. María Antonia Martínez, Toñita, su hijo de 12 años, Lázaro Vega, Radamés Gómez y el hijastro de San Justiz, Arturo Quevedo, de 18 años. Antes de partir hacia su destino final, o sea, hacia la Embajada del Perú en La Habana, tomaron un momento para encomendarse a la patrona de Cuba. El Títere sacó una medallita de oro de la Virgen de la Caridad del Cobre y todos la besaron. Ahí arrancó el viaje. Pero este plan no había nacido ese día. Un año antes, San Justiz ya no cabía dentro de la revolución. No tenía ni la voluntad ni el temperamento para seguir cargando aquel paquetón ideológico. Había tenido ya algunos roces con el poder y tenía 31 años, vivía en un país del que era casi imposible escapar, ni legal ni ilegalmente. Así que tras perder su trabajo como guagüero en la Ruta 54, el régimen podría meterle la ley de peligrosidad y le ofreció 2 opciones: enterrador o cazador de cocodrilos en la Ciénaga de Zapata. Tenía que irse. En esos años, los intentos de salida eran mínimos y las penas por hacerlo ilegalmente eran severas, de varios años de cárcel. San Justiz comenzó a vigilar discretamente algunas embajadas en La Habana, especialmente la del Perú. Unos días antes de aquel beso a la medallita que le conté, unos días antes, el 28 de marzo, San Justiz sufrió un accidente gravísimo. Conducía su moto cuando fue embestido por un autobús y proyectado a más de 12 pies bajo las ruedas de un camión. Milagrosamente, apenas tuvo raspones. Fue uno de esos momentos que te sacuden. Salió sano y salvo con la sensación de que ya no podía seguir postergando su decisión. 2 días después, su amigo Radamés Gómez fue a verlo. Le contó que un chofer de guagua que ambos conocían se había refugiado en la Embajada del Perú, el mismo día que San Justiz había tenido su accidente. Corrían rumores, decía Radamés, de que los asilados serían devueltos a las autoridades cubanas. Pero Radamés tenía unas importantes noticias que había aprendido. El antiguo embajador había sido retirado y en su lugar estaba Ernesto Pinto Basurco, un joven diplomático dispuesto a respetar el derecho internacional. Además, se hablaba
estas cosas que pasan en Cuba, de que el 2 de abril saldría un avión con los primeros asilados rumbo a Lima. San Justiz, que había estudiado bien la embajada, la consideraba además una de las más accesibles, pues decidieron en ese momento que el día 2 de abril salía aquel avión y ellos dos, Radamés y San Justiz, estarían en él. Esa misma noche, 30 de marzo, ambos fueron a Miramar a estudiar la zona. Números de guardias, posibles accesos, ubicación exacta. La oscuridad dificultó muchísimo la tarea, así que volverían a la mañana siguiente. Mientras tanto, San Justiz pensaba en cómo conseguir una especie de ariete, algo que sirviera de escudo y herramienta para derribar la cerca y protegerse de los disparos que imaginaba. Por supuesto, él estaba pensando en un ómnibus. Vale la pena explicar algo antes de continuar. Las embajadas extranjeras en Cuba eran, no sé si seguirán siendo así, zonas vedadas para los ciudadanos cubanos. Ni siquiera se podía caminar por su acera. Muchas embajadas estaban en antiguas mansiones de las familias adineradas pre-1959 y ocupaban casi siempre una manzana entera. Soldados cubanos armados custodiaban estas embajadas, normalmente colocados en esquinas opuestas, formando una línea recta de vigilancia. Este detalle será clave para entender lo que va a suceder luego. Pues ese día, San Justiz regresó, o sea, al día siguiente, regresó y comenzó a memorizar los árboles, las casas, las entradas, tercero y cuarto árbol. Tenía que actuar como un peatón más sin llamar demasiado la atención. No podía despertar sospecha. Sabía que un error en su plan podía costarles décadas de cárcel o incluso la vida. Ahora faltaba un chofer, lo suficientemente audaz y tan loco como ellos dos. El martes Radamés propuso a Francisco Díaz el Títere, quien manejaba la ruta 79, que pasaba justo por la embajada de Perú. San Justiz lo conocía, había trabajado junto con él y le pareció perfecto. Tú puedes ayudar al crecimiento y permanencia de este canal. 1. Puedes dar un like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. 2. Puedes dar una pequeña donación en el botón de super gracias. 3. Puedes entrar en nuestra tienda y comprar algún producto que te guste. Muchísimas gracias por ser parte de esta experiencia. Y aquí viene para mí lo más increíble de todo. Los detalles finales del plan se ejecutaron prácticamente a última hora. Ese mismo martes tocaron a la puerta del Títere en su apartamento en Lawton y sin mucha introducción le soltaron el plan de fuga y le dijeron que lo necesitaban. El Títere preguntó, bueno, entusiasmadísimo, preguntó, ¿pero para cuándo es esto? Y la respuesta no podía ser más urgente. Para esa misma tarde, en su segundo turno de trabajo. Y quizás para sorpresa de todos, dijo que sí, sin darle mucha cabeza al asunto. Esa tarde, Francisco, el Títere Díaz, almorzó con su esposa, se despidió de su madre y salió rumbo al paradero donde lo esperaba su autobús de la ruta 79, Lawton a las playas de Marianao. Héctor San Justiz ya le había comentado el plan a su esposa el día anterior. Tenían un hijo pequeño y ella decidió no arriesgarse, pero le pidió a su esposo que se llevara a su otro hijo de un matrimonio anterior, que ya estaba en edad militar y corría el riesgo de ser enviado a Angola y morir allí. San Justiz sacó del escaparate su viejo uniforme de guagüero, se lo puso y en una escena muy cubana, pese a los nervios y la tensión, fue a almorzar a casa de una novia, de una querida, Toñita. Toñita, al enterarse del plan, no dudó. Le dijo, por donde tú salgas, salgo yo y sale mi hijo también. Todos abordaron como pasajeros de la ruta 79. Durante la primera vuelta, el Títere le entregó el timón al supuesto aprendiz de conductor que lo acompañaba ese día. Héctor San Justiz tomó el volante, era un autobús nuevo para él, y pasaron frente a la embajada del Perú. Contó 3 guardias, contó los árboles, calculó el ángulo de giro que tenía que hacer aquella tarde. Hubo una especie de desacuerdo. El Títere pensaba que todo estaba tan fácil que era mejor embestir la cerca en ese mismo instante, pero San Justiz se negó. Con el autobús lleno de pasajeros, cualquier disparo podría matar a una persona inocente. Sabía que no podía cargar con esa responsabilidad, así que siguieron el plan. En un punto acordado, todos se bajaron para que el Títere
lo recogiera en el viaje de regreso ya con el autobús vacío. Mientras esperaban, Saint-Just repasaba mentalmente todos los movimientos del plan. Gira a la derecha, después de la casa grande, después del tercer árbol, entre el tercero y el cuarto, freno, giro y a toda velocidad hacia la embajada. En el viaje de regreso, bajaron todos los pasajeros con el pretexto, como les conté, de que una de las ruedas estaba muy baja de aire. Buscaron un teléfono para reportar el problema al paradero y fue ahí en el momento en que todos besaron la medallita de la Virgen del Cobre. Había un plan, estaban encomendados a los dioses y la guagua se puso en marcha. Era martes 1 de abril de 1980. Nadie, ni los implicados, ni el gobierno peruano, ni la dictadura cubana, ni mucho menos Estados Unidos, podía imaginar que aquel gesto desembocaría en tensiones diplomáticas profundas y en un éxodo masivo. A unos kilómetros de la embajada, el títere se sentó en las escaleras de la guagua y le entregó el timón a Saint-Just. Radamés se ubicó justo detrás de este. Los demás se tendieron en el piso. No había semáforo. El ómnibus fue ganando velocidad por toda la Quinta Avenida. Héctor Saint-Just repasaba el plan en su cabeza. Vio la casa grande, contó 1, 2, 3 árboles, giró el timón y se estrelló contra la cerca de la embajada. Pero no había calculado bien. Dio marcha atrás, corrigió y volvió a embestir, esta vez contra la puerta principal. Los guardias cubanos corrieron hacia el autobús. Mientras la guagua embestía la cerca a más de 65 kilómetros por hora, las postas armadas comenzaron a disparar. El tiroteo fue violento. Radamés, sentado tras el conductor, recibió un disparo que le rozó la cabeza y otro que casi le da en la columna. Saint-Just, sin soltar el timón, fue herido. Un tiro en la pierna izquierda, otro en la nalga derecha. Estaban heridos, pero el ómnibus logró penetrar territorio peruano. El plan había tenido éxito, heridos, ensangrentados, pero libres, al menos por ahora. Querida comunidad de Ernesto Miami, el tema que hoy comenzamos a explorar es de una profundidad tal que amerita un tratamiento detallado y exhaustivo. Debido a la cantidad de fuentes históricas que estoy investigando para ofrecerles la información más precisa, lo más completa posible, esta entrega será la primera de una serie de varios capítulos dedicados a este tema. Gracias por acompañarme en este viaje, gracias por tu interés en los contenidos que te presento. No olvides un like, comparte y comenta. Y recuerda, vive y deja vivir.